Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos gozamos otra vez de estar juntos a través de este medio y poder adorar a Dios a través de nuestros cantos, a través de nuestras ofrendas y ahora poder adorar a Dios a través de su palabra. Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, al capítulo 3 del libro de Ruth, donde vamos a estar estudiando esta mañana. Primero, acompáñenme a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos has dado de reunirnos una vez más juntos a través de este medio y poder adorarte a través de los cantos, a través de las ofrendas y ahora a través de tu palabra. Pedimos que ella nos hable y nos enseñe sobre lo que es vivir para ti, hacer tu voluntad y seguir lo que tú nos enseñas en este pasaje tan importante sobre tu providencia. Pedimos que tú hables a cada corazón de persona que está escuchando, que está viendo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el capítulo 3 del libro de Ruth. Retrocedamos un poquito. El capítulo 2 nos terminó dejándonos en suspenso de lo que sucedería después. Parece ser que la respuesta de Noemí estaba a la puerta, según lo que vemos en el capítulo 1. Algunos días o semanas han pasado desde que Ruth recogió espigas en el campo de Booz. Ninguno ha tomado iniciativa para resolver el dilema de Noemí. Noemí necesita un pariente cercano, un hombre que le asegure no solamente su posteridad o su descendencia, pero que también rescate sus propiedades. Y hay varias razones por las cuales esto es importante. Primero es que era para asegurar que sus propiedades se quedaran en su clan o en su tribu. Esto lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 25, versículos 25 al 30. En segundo lugar, era para mantener su libertad. Había casos en que las personas se ofrecían como esclavos a otras tribus o a otras personas debido a la pobreza. Las personas que eran parte de esa tribu podían rescatar o comprar esa libertad de las personas. Y hay otras razones también que no hablaremos esta mañana, pero esas son las dos razones importantes por las cuales Noemí necesitaba un pariente cercano que le rescatara. A ella le urgía, porque esto llevaría a resolver el dilema en el que ella estaba. Pero hay una pausa entre el final del capítulo que vimos, el capítulo 2, y el capítulo 3. Esto no es algo malo. Dios en su providencia no obra rápidamente. Todo tiene su tiempo. Dios está obrando a través de las escenas. Es posible que hoy día tú estás en una situación también similar. Estás en un momento en que estás esperando que Dios actúe. Estás en una situación difícil y Dios no te ha dado la respuesta. Tomar una decisión precipitada no es la voluntad de Dios. Esperar que Dios muestre y guíe es difícil en esos momentos y aún puede ser confuso. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo sabemos si nuestros planes son los planes de Dios? Este capítulo nos ayuda a responder esta pregunta y nos da pautas, verdades generales, 3 de ellas en esta mañana, que debemos seguir en nuestros planes y en la providencia de Dios. El primero de ellos lo encontramos en los versículos 1 al 6. Y es que debemos de actuar buscando el interés de otros y no los nuestros. Esto lo vemos en este capítulo, tanto en Ruth como en Noemí. Primero comencemos con Noemí. ¿Cómo es que Noemí busca el bienestar de Ruth? Primero me dice el versículo 1, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Aquí encontramos que Noemí desea que Ruth tenga un hogar que le ofrezca seguridad o descanso, es la palabra, para que te vaya bien, descanso. Ha pasado un tiempo y Noemí le dice a Ruth con mucha amabilidad que está interesada que ella tenga un hogar donde pueda descansar, donde pueda tener un esposo que pueda darle seguridad que ella necesita. Noemí no está enfocada en ella y en sus necesidades. Recordemos, tiene una necesidad. Pero no menciona nada sobre ser rescatada económicamente, ni le da ninguna mención a este tema. Ella está interesada en el bienestar de Ruth. En nuestros planes debemos siempre tener en cuenta esto,
que el enfoque es el bienestar de otros, no el bienestar nuestro. Por ejemplo, como esposos, nuestro rol es que nuestras esposas encuentren descanso y seguridad en nuestros hogares. Y aunque hay decisiones difíciles, hay situaciones difíciles, no siempre es posible tenerlo todo. No buscamos nosotros nuestro interés, sino lo que beneficia a nuestras esposas y a nuestros hogares. Un ejemplo de esto sería buscar un trabajo donde yo pudiera ganar mucho dinero, pero no considero cómo afectaría a mi familia. Por otro lado, también la esposa que quiere lo mejor materialmente y empuja a tenerlo a cualquier costo. Esto no es lo que nos enseña el texto. Como matrimonio, como familia, buscamos lo que es de beneficio para nuestra familia. Todo debemos filtrarlo bajo los valores del reino de Dios. Noemí hace esto, pone el interés de Ruth primero, pero en segundo lugar miramos también que ella ofrece un plan para ayudarle. Lo encontramos en los versículos 2 al 4. Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y te dé de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Este plan que Noemí ofrece suena muy raro para nosotros. El contexto cultural de ellos es muy diferente al nuestro. Noemí primero le recuerda a Ruth que vos es el pariente, el Goel es la palabra que se usa, el pariente cercano de ellas, y que ella ya ha estado ahí. En la noche vos estaría trabajando desgranando el grano que habían recogido, y van a quitar a ese grano la cáscara, y se hacía tirando ese grano hacia arriba para que el viento se llevara la cáscara. Se hacía en un lugar alto donde soplara el viento y tuviera un piso también duro para hacerlo más fácil recoger ese grano. En este caso, esa era la noche de vida donde ella debía de ir, porque quizás había una brisa nocturna. Noemí le da las instrucciones de arreglarse, bañarse y vestirse, y uno se pregunta, ¿pero por qué le dice esto? Bueno, obviamente en ese entonces la vestimenta cubría todo el cuerpo, pero también pensamos de que Noemí le está diciendo que debe de dejar su vestimenta de luto que había estado llevando por la muerte de su esposo. Así es que Noemí le presenta este plan. ¿Cómo es que ella debe de ir a vos? Debe dejar su luto y comenzar una nueva vida en matrimonio. Pero ella no debe darse a conocer hasta después de comer e ir a dormir. Ruth iría y se acostaría a los pies de vos y esperaría que se diera cuenta que ella estaba ahí. Ese era un acto de prudencia y decoro, para no dar lugar a una gestión moral cuestionable. Aún así, este acto, al llevarlo ella a cabo, podía ser interpretado por vos como un acto de una mujer común o como un acto de una mujer virtuosa que buscaba ayuda. El plan de Noemí era arriesgado, pero sin duda estaba confiando en la providencia de Dios. Esta situación nos hace recordar a otra mujer en la Biblia que se llama Esther. Esta mujer arriesgó su vida para salvar a su pueblo y sabemos que lo hizo. Sabe, algunos de nuestros planes pueden ser arriesgados, pero no arriesgamos sin prudencia. Arriesgamos cuando envuelven los valores del reino de Dios. Un autor escribe sobre esto y dice lo siguiente: por naturaleza, buscamos el riesgo por las razones equivocadas. Sin Cristo todos somos legalistas o lujuriosos. Queremos hacer lo propio o queremos hacer las cosas de Dios a nuestro modo para probar nuestra propia capacidad. Y puesto que somos así, necesitamos protección. Dios nos da un modo diferente de arriesgarnos. Debemos hacerlo conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo. 1 de Pedro 4:11. Y el modo en que Dios provee nuestro poder es mediante la fe en sus promesas. Él promete restaurar 1000 veces con su compañía eterna toda pérdida a la que nos arriesgamos para exaltar a Cristo. Este es de un libro llamado No desperdicies tu vida, por John Piper. Así es que encontramos que Noemí no solamente busca el interés de Ruth
haciendo este plan, pero también encontramos aquí cómo Ruth piensa en el bienestar de Noemí en los versículos 5 y 6. Dice aquí que Ruth decide hacer lo que Noemí le manda. Hay una reciprocidad en el bienestar de Ruth y Noemí. Noemí desea lo mejor para Ruth. Ruth desea lo mejor para Noemí. Ruth responde al plan de Noemí con humildad y con obediencia. Y quizás es algo para nosotros difícil de entender, ya que ella es una mujer adulta, es su suegra y se está sometiendo a ella. Es cierto que es algo cultural, pero ella también tenía la opción de hacerlo o no hacerlo. Porque encontramos que Ruth tenía también interés en ayudar a Noemí. Recordemos que ella ha hecho un voto, una promesa de que estaría con Noemí el resto de sus días. Es en esa reciprocidad que nuestras necesidades son suplidas a través de la providencia de Dios. Cuando no lo es así, siempre hay una persona que termina descontenta, termina enojada y aún amargada. Ese es el caso de muchos matrimonios hoy día, debido al egoísmo de uno o de los dos en el matrimonio. Esta semana mi esposa y yo cumplimos 29 años de casado. Si ambos fuéramos egoístas, no estuviéramos casados en este momento. O fuéramos muy miserables en nuestro matrimonio. En estos 29 años hemos aprendido que es importante buscar el interés de la otra persona, del otro. Y sobre nuestros intereses también ponemos los valores del reino. Esto es clave para vivir contentos. No necesariamente felices, pero contentos de acuerdo a la voluntad de Dios. En la búsqueda de nuestros planes debemos de entender que la providencia de Dios se manifiesta cuando nos enfocamos en los intereses de otros antes que en los nuestros. Pero además, el segundo punto que encontramos en este texto es que debemos de actuar con integridad moral y espiritual. Lo encontramos en los versículos 7 al 15. En esta escena miramos el diálogo de Ruth y Boaz, en el cual se nos muestra que debemos actuar con integridad moral en nuestras decisiones y planes. Pero muy aplicable, este texto, esta parte de este texto, es aplicable a adultos solteros. El trato entre los dos son ejemplo para los cristianos que desean tener una pareja, una persona con la cual compartir sus vidas. Desean que Dios les guíe providencialmente en una relación que les llevará al matrimonio. Ahora quiero confesarles algo, que personalmente no creo en la idea cultural de noviar con sinnúmero de personas hasta estar listo o encontrar la persona perfecta o ideal. Creo que es el cortejo que es lo que enseña la Escritura y que lleva al matrimonio. El enfoque de una relación como esta no es en la pasión, no es en el eros, sino en el carácter. Y esto lo podemos ver en este texto. Tanto Ruth como Boaz actúan con integridad moral y espiritual. Primero miremos cómo actúa Ruth. Miramos en los versículos 7 y 8 que Ruth actúa con integridad moral. Ella demuestra esta integridad moral en dos maneras. Primero, mostrando prudencia y discreción. Versículo 7 dice: cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Después de haber comido y bebido y su corazón estuvo contento, dice la Escritura, se retiró Boaz a dormir a un lado del montón. Ese montón era el grano que ya estaba listo para venderse, que estaba sin duda en un lugar separado, fuera de donde estaba toda la demás gente. Esto daría privacidad para Boaz y Ruth en el diálogo que tendrían. Ruth dice que entra de una manera discreta. Vino calladamente y le descubrió sus pies y se acostó. Para este tiempo Boaz ya estaba dormido. Noemí no especificó si ella debía hablar con él antes de dormirse, pero ella no lo hace. El acto de descubrir los pies, que estaba cubierto con un manto, esa persona que estaba dormida, tiene una sugestión sexual, porque estaba relacionada con las prácticas inmorales de ciertas mujeres en este contexto. Es por esto que las instrucciones de Noemí a Ruth fueron muy específicas. Ella debía de hacerlo en un momento apropiado.
y de una manera apropiada para evitar que fuera vista como una mujer inmoral que estaba buscando una oportunidad. La integridad moral de Ruth fue evidente en este momento. No era una mujer enfocada en sus pasiones ni en mostrar su hermosura física a todo el mundo. No era una mujer de bajos escrúpulos ni inmoral, sino una mujer virtuosa. Es más, adelante, Boaz le reconoce a ella. Ella es un buen ejemplo para las damas hoy día. Hoy día es muy fácil olvidar la integridad moral en nuestras acciones, ya que ni siquiera es necesario salir de casa. En estos tiempos de cuarentena en que estamos hoy día, la mayoría de las personas están en sus casas distrayéndose a través de las distracciones que están en línea. Hay ciertas cosas que se hacen en casa que pueden romper esa integridad moral. Tengamos cuidado como cristianos, ya sea hombres o mujeres, y no caigamos en este error. Cuida lo que escribes, lo que publicas a través de fotos y videos. Protege tu integridad moral. Protege tu integridad sexual y espiritual. Estar mal en una de ellas va a afectar todas las demás áreas. La providencia de Dios no está guiándote en ese tipo de acciones. Dios es santo y nos guía en pasos de santidad. Y lo podemos ver en Ruth y en Boaz. Ruth no solo muestra su integridad moral, mostrando prudencia y discreción, sino también expresando su deseo de casarse. Eso lo encontramos en los versículos 8 y 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta acción estaba asociada también con la idea de que Ruth estaba proponiéndole una relación matrimonial. Al acostarse a sus pies, Ruth esperaría que Boaz iniciara una relación matrimonial. Dice la escritura que Boaz a medianoche se estremeció y es muy posible es que se despertó porque sintió frío en sus pies. Y se tapó. En ese momento se dio cuenta que había una mujer a sus pies. Esto sin duda le causó sorpresa a Boaz y le pregunta, ¿quién es ella? En ese entonces un hombre que quería casarse con una dama le cubría con su capa como un símbolo de protección. Boaz ha orado por Ruth para que ella haya la protección bajo las alas de Jehová. Se recuerda en el capítulo 2, versículo 12. Pero ahora Ruth está pidiéndole que Boaz le dé la protección y usa la misma palabra, la palabra alas, pidiéndole que sea su esposo, ya que él es el pariente más cercano. No solo esto, pero también al mencionar pariente cercano está mostrando su deseo de que sea él el que rescate a Noemí. Ruth muestra su bondad, recuerda la palabra Gesed, hacia Noemí. Como vimos antes, Ruth busca el bienestar de Noemí y no de sus deseos personales. Teológicamente, esto muestra que Dios usa providencialmente a creyentes obedientes como vos para cumplir su voluntad. A diferencia de mujeres que solían hacer esto para buscar actos inmorales, Ruth, una mujer virtuosa, expresa a Boaz que busca matrimonio y no una relación física sin compromiso. Ella mantiene su pureza moral. ¿Qué ejemplo es ella para nuestros solteros hoy día? Como seguidores de Cristo, tu vida debe de caracterizarse por la prudencia, la discreción y la pureza moral. La idea de nuestra cultura que dice que el matrimonio es opcional y que lo más importante es la relación física, no es de acuerdo a la Escritura y es equivocado. Vos también responde de una manera moralmente íntegra y muestra sus valores espirituales. Eso lo miramos en los versículos 8 al 15. En este momento que estamos viendo, un hombre sin escrúpulos se hubiera aprovechado. Pero vos era un hombre de Dios que vivía la verdad de Dios. Y aunque las circunstancias de nuestras vidas son diferentes, nuestro llamado es también vivir con integridad moral y espiritual. La providencia de Dios obra a través de personas que viven con integridad moral y espiritual. Y la manera de actuar de vos es también un ejemplo para los solteros hoy día.
Vale la pena estudiar y aplicar cuidadosamente lo que miramos en este texto, que hace Boaz y que hace Ruth, y seguirlo si tú estás soltero. Nuestro mundo necesita a más hombres como a Boaz. ¿Cómo demuestra Boaz su integridad moral y espiritual? Hay 5 maneras. Primero, bendiciendo a Ruth por su acto de bondad. Versículo 10, la primera parte dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Boaz responde de una manera positiva al acto que Ruth acaba de llevar a cabo. Él pide que Jehová bendiga a Ruth por su acto de bondad, su gesed a favor de Noemí, al pedir que él sea el pariente cercano que le rescate. Boaz era un hombre temeroso de Dios y sabe que la bendición de Jehová es la que enriquece. En segundo lugar, también lo hace reconociendo la virtud moral de Ruth en los versículos 10 y 11. Y aquí encontramos que Boaz sabe que Ruth es una mujer virtuosa y se lo sabía desde antes, recuerden, el capítulo 1, y se lo confiesa a ella. Ella ha decidido actuar bondadosamente hacia Noemí, decidiendo casarse con un pariente cercano en lugar de su esposo ideal. Tampoco ha decidido casarse por pasión o por dinero. Ella no estaba interesada en su propia felicidad. Ruth imita las cualidades que vemos que Cristo también tiene cuando Él vino y dio su vida para salvarnos. Él se sacrificó para salvarnos. La Escritura también nos dice en Romanos 12:10 que debemos preferirnos unos a otros. Y Ruth hace esto. Ella tenía buen testimonio delante del pueblo como mujer virtuosa. Y esto es muy posible porque en ese entonces las personas se sentaban a la entrada de la ciudad. Estaban los ancianos y los líderes y ahí se llevaban a cabo las transacciones también legales. Y sin duda habían escuchado el testimonio de Ruth. Ruth era una mujer virtuosa. ¿Qué ejemplo es ella? Vos notamos aquí, no era un hombre superficial que se enfocaba en lo externo o lo físico, como hoy día muchos de los hombres lo hacen. Muchos hombres aún dicen cosas como te ves bonita, me gustan tus ojos, pero no tiene nada a ver con el carácter. Y Boaz no hace eso, se enfoca en el carácter. Es un ejemplo digno de imitar para todos nosotros. Boaz le dice a Ruth que no tema, ya que él ha decidido ayudar a ella y a Noemí cumpliendo su rol de pariente cercano. Además, muestra su integridad moral, número 3, siendo íntegro en todos los aspectos y siendo también altruista. Eso lo encontramos en los versículos 12 a 13. Boaz se ha comprometido jurando o prometiendo delante de Dios, lo cual indica su integridad espiritual. Se ha comprometido a cumplir para rescatar a Noemí y a Ruth, pero no a costo de su integridad. Miramos aquí en este texto que él dice que hay un pariente más cercano que tiene la responsabilidad de rescatarlas. Dice, ese es algo bueno, dice él. Y se compromete a seguir esta ley. Él no trata de esquivar la ley, ni trata de hacer lo que él quiere. No busca sus propios intereses. Si él lo hubiera hecho, hubiera afectado no solamente a Ruth y a Noemí, pero también hubiera afectado su testimonio. Y recordemos que de la descendencia de Boaz vendría Cristo. Vino de un hombre íntegro, tanto moralmente como espiritualmente. Número 4, Boaz también muestra su integridad moral y espiritual siendo moralmente escrupuloso. En el versículo 14 dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Boaz no solo protege a Ruth, no dejándolo salir de madrugada, sino que tiene mucho cuidado de protegerle moralmente. Él se asegura de que no haya ninguna apariencia de mal. Un hombre íntegro, moralmente y espiritualmente, va a mostrar escrúpulos morales que se arraigan en la palabra de Dios. Por último, Boaz demuestra su integridad moral y espiritual mostrando bondad y generosidad. En el versículo 15 dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Ya hemos visto anteriormente que Boaz era un hombre generoso.
Y aquí lo demuestra aún más. Le da a Ruth entre 30 a 50 libras de grano. Una vez más muestra esa bondad, la gesed, la generosidad de Dios de una manera tangible. Esta sección tiene una gran enseñanza sobre la integridad moral y espiritual que debe regir los planes de nuestras vidas. Dios obra providencialmente a través de esas acciones que van conforme a su verdad. Si no estás viviendo moralmente y espiritualmente de acuerdo a su verdad, la providencia de Dios no va a ser evidente. Lo que será evidente es que Dios te está llamando a arrepentirte y a vivir para Él. Y la tercera verdad que encontramos en este texto en cuanto a los planes y la providencia de Dios es que debemos esperar con paciencia que Dios guíe providencialmente. Lo encontramos en los versículos 16 a 18. Primero encontramos que Ruth llega y comparte lo que ha pasado, lo que sucedió en los versículos 16 y 17. Al llegar a la ciudad, Noemí le pregunta cómo le ha ido. Y la idea es si ella logró lo que le había dicho que hiciera. Ruth le contó todo lo que había pasado, lo cual lo hemos visto en este capítulo. Sin duda que le contó con mucha emoción lo que había pasado. Pero finalmente Ruth enfatiza a Noemí la generosidad de vos. Y la última frase dice, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías, muestra cómo Dios ha obrado para proveer a Noemí. Recuerdan que Noemí dijo en el capítulo 1, versículo 21, que Dios la había traído de vuelta a casa con manos vacías. Pero ahora Dios en su providencia había suplido a través de vos. Y lo seguiría haciendo. Además, podemos mirar que esta semilla que había traído Ruth es simbólica de la herencia y la descendencia que vendría de Noemí a través de Boaz y Ruth. Sabemos que nuestro Señor nació de la descendencia de Boaz y Ruth. Dios obrando providencialmente cumpliría su plan en la vida de Noemí, en la vida de Ruth y en la vida de Boaz. Y Dios sigue haciendo eso en nuestras vidas. Él providencialmente, en su beneplácito tiempo, para llevar a cabo su voluntad en nosotros, usando a personas en nuestras vidas que Dios ha preparado de antemano. Estas son las últimas palabras que Ruth dice en este libro. Pero ahora encontramos también que Noemí le invita a esperar a Ruth. Versículo 18. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquí aprendemos dos cosas. Primero, es que hay que ser paciente. La respuesta de Noemí es digna de considerar en nuestras acciones también. Ella le dice a Ruth, espérate, que quiere decir, ten paciencia, que espere con calma, que esté callada. Debe esperar hasta que se resuelva el asunto. El asunto de Noemí, el asunto de Ruth, el asunto de vos, Dios está a cargo de todo esto. Y para Dios no es difícil estar a cargo de todo esto. Y no es difícil que Dios esté a cargo de tu vida y debemos de aprender a esperar en Él. Cuando nosotros no esperamos, resulta que hacemos las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y los resultados no son de Dios. Recordemos los ejemplos de la Escritura. Uno de ellos es el ejemplo de Abraham. Si ustedes recuerdan, en Génesis 16, Dios le había prometido a Abraham que Él le daría de su descendencia un hijo por el cual vendría la herencia, vendría la posteridad y vendría una nación grande. Pero Él no esperó. Y sabemos que eso le costó a Él. Trajo resultados que aún se pueden ver hoy día en el Medio Oriente. Así es que debemos de ser pacientes. Y en segundo, Noemí también le recuerda que Dios está obrando. La frase que dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, nos indica que Dios está obrando a través de personas para cumplir su plan. Vos llevaría el asunto a la conclusión que Dios en su providencia le había designado. El desenlace final de cómo vos lo hace, lo miraremos la siguiente semana. Quisiera terminar haciéndonos algunas preguntas para aplicar a nuestra vida, para reflexionar. Número 1 es, ¿qué planes tienes para tu vida o tu familia? ¿Son tus planes egoístas o estás buscando el bienestar de otros? Los otros que Dios ha puesto en tu vida.
Número 2, muestra tu vida, integridad moral y espiritual de acuerdo a la verdad de Dios. ¿O estás siguiendo tus deseos o la cultura inmoral? Si es así, confiesa y haz cambios en tu vida de una manera que puedas empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Y número 3, ¿estás esperando con paciencia que Dios te guíe o estás tomando decisiones precipitadas? Número 4, si eres soltero, refleja en lo que Ruth y vos enseñan sobre la manera de ser y tratar a las personas del sexo opuesto. Te invito a que desarrolles una lista de principios que deben de guiar tu vida en esta área del cortejo. Ora conmigo. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias que a través del ejemplo de Noemí, de Ruth y de vos nos enseñas cómo tú obras en tu providencia para llevar a cabo tu voluntad. Te queremos rogar que en esta mañana tú nos ayudes a reflexionar en nuestra vida y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, si es de acuerdo a tu plan, si es de acuerdo a tu verdad o si es de acuerdo a nuestros deseos. Pedimos que en esta mañana nos ayudes a hacer los cambios, los arreglos para buscar la voluntad tuya en lo que tú estás haciendo alrededor nuestro a través de tu providencia y a través de aquellas personas que tú has puesto en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas dependientes de ti en todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que nosotros somos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto haya servido de ayuda para ustedes. Pedimos que si tiene alguna pregunta, si quieres ayuda, puedes mandarnos un correo electrónico o puedes mandarnos un mensaje a través de Facebook. Gracias. Que Dios te bendiga.